inicio al webinar del día de hoy por el grupo 3 sobre obstrucción intestinal, diagnóstico, manejo y complicaciones. Nuestro asesor es el doctor Moisés Cuquier y los integrantes somos Liz de León, Michelle Díaz, Diego Espino, José Espino, Aldair Fernández, mi persona Ana Gil, Ana González y Eva González. ¿Se escucha? Sí, Ana Patricia, quería hacerte un comentario nada más antes que empiecen. Sí, Eh, yo sé que la limitante digital nos lleva a una interacción diferente a la que tuviéramos presencial, por lo que eh, quizás sin que sientan que estoy interrumpiendo el flujo, voy a permitirme interrumpirlos durante las presentaciones, ya sea para hacer algún comentario o preguntas, para no tener que esperar hasta el final y tener que repasar a veces puntos importantes que probablemente veamos en el camino, ¿ok? sí, Listo. es el siguiente. Nuestro objetivo general es comprender los aspectos clave de la obstrucción intestinal para identificar sus signos y síntomas, saber hacer un diagnóstico correcto y conocer las mejores opciones de manejo. Y nuestros objetivos específicos van desde comprender la obstrucción intestinal, distinguiéndola desde mecánica funcional, identificar sus causas más comunes, explicar su fisiopatología, reconocer sus manifestaciones clínicas para poder realizar un enfoque adecuado, diferenciarla de otras patologías abdominales, realizando un buen diagnóstico diferencial y analizar el manejo médico, sea quirúrgico o no quirúrgico. Siguiente. Esta es nuestra tabla de contenido. Producción. Ahora, ¿qué es la obstrucción intestinal? Básicamente es la interrupción del contenido intestinal, sea por una etiología funcional o mecánica. Una obstrucción funcional es el cese temporal de la peristalsis en ausencia de una obstrucción mecánica, como por ejemplo el hilo paralítico. La obstrucción mecánica es la interrupción del flujo normal del contenido intestinal por una barrera estructural. Entonces, ¿qué recomienda el American College of Surgeons? Destaca la importancia de un diagnóstico temprano, que tenemos que considerar los signos y síntomas como dolor abdominal, náuseas, vómitos, cese de evacuaciones y distensión abdominal. También abarca tanto como el tratamiento no quirúrgico, como es la rehidratación y la descompresión con sonda nasogástrica, como el tratamiento quirúrgico, que es la resección intestinal, hasta la reparación de hernias, entre otros. Y todo esto vamos a tener en cuenta su causa y gravedad de la obstrucción. Siguiente. Muy bien, yo les voy a hablar sobre la etiología, que puede ser mecánica o funcional. Entonces, la obstrucción intestinal, ya sea funcional o mecánica, se caracteriza simplemente por la interrupción del tránsito intestinal, que puede ser parcial, pero también puede ser total, y se debe a alteraciones en la motilidad intestinal. En cuanto a la etiología funcional y la mecánica, es cuando se produce un obstáculo físico en el lumen del intestino. En cuanto a la obstrucción intestinal funcional, le ocurre cuando la peristalsis funcional falla debido a diferentes causas que no involucran en el trasfondo un bloqueo físico. Pueden ser que ya el paciente tenga alteraciones metabólicas, puede ser por una inhibición neuronal, enfermedades que afectan la motilidad intestinal, puede ser hipotiroidismo, puede ser en trastornos nerviosos, incluso la diabetes, el hilio paralítico, que se caracteriza por parálisis de la motilidad intestinal y ocurre comúnmente después de cirugías abdominales o en pacientes que han pasado por una peritonitis. También el linio espástico, que es la contracción anormal y persistente de esa pared intestinal, nada más que es menos común que el hilio paralítico. Y bueno, en cuanto a sus consecuencias, pues la falta de movimiento intestinal a la larga causa estasis y por consiguiente acumulación de líquidos y también de gases. Entonces, en algunos casos incluso puede haber también sobrecrecimiento bacteriano. La obstrucción intestinal mecánica pues se Eva, caracteriza... Ajá. perdona, pon la anterior. Me parece muy bien esta descripción. Quisiera nada más preguntarte, o que me dijeras y nos dijeras en tu mente, cuando tú piensas en una obstrucción funcional, ¿cómo te imaginas que está ese intestino? Porque Mm, siempre es importante hacer una correlación anatómica
o una correlación de lo que está ocurriendo dentro del organismo, ¿no? Eh, Ujú. Uno usa la palabra obstrucción y tú usas la palabra también funcional, que es completamente el término correcto. Pero luego que me acabas de describir estas potenciales causas y que haces un énfasis muy claro con no bloqueo mecánico, ¿cómo te imaginas esos intestinos? Ponte a Eh, pensar, ¿cómo te los imaginas? mm, Como achicados y distendidos en la parte distal donde está obstruido. Achicados y distendidos, habla un poco de eso, ¿cómo así achicados y distendidos? Mm, o sea, podría estar disminuida la peristalsis, ¿no? ¿Ok? ¿Eso qué Ajá. significa para ti? Cuando estás disminuyendo la peristalsis, ¿qué forma tiene entonces el intestino? Esto es bien importante y quiero darle este consejo, no tiene nada que ver con cirugía, tiene que ver con casi cualquier entidad clínica. Eh, el visualizar algo, el dibujarlo, el imaginárselo, el tratar de ponerle una representación gráfica a un proceso fisiopatológico es bien importante, no solo para recordarlo bien, sino para terminar de entenderlo bien, es decir, simplificarlo. Es decir, tú tienes el intestino que tiene un lumen, ¿verdad? Y estamos todos de acuerdo que el lumen intestinal del estómago es completamente diferente al del duodeno, el cual es completamente diferente al del delgado y el cual es completamente diferente al del colon. Es decir, tenemos básicamente cuatro calibres del lumen intestinal. Vamos a enfocarnos ahorita en el intestino delgado, que es donde suelen ocurrir la mayoría de las obstrucciones intestinales. Eso probablemente lo veamos después. Si el intestino delgado tiene un calibre y tú tienes una obstrucción funcional, tú sientes que ese intestino va a estar más adelgazado, va a estar más dilatado, es decir, ¿cómo te lo imaginas? Mm, si es funcional, entonces estaría disminuido su calibre. Claro. Entonces, si él tuviera disminuido su calibre, quiere decir que cuando veas una placa de rayos X abdominal, no verías ninguna asa intestinal dilatada, ¿correcto? Ujú. Ok. Eso suena intuitivo, pero no lo es. Y no lo es porque el intestino tiene un marcapasos neuronal en el que en cualquier momento dado hay asas dilatadas o de calibre ancho y hay asas colapsadas o de calibre delgado. Por eso es la peristalsis. La peristalsis no es un tubo inmóvil que de repente se mueve. La peristalsis es una onda que avanza a cierto ritmo, a cierto marcapaso intestinal para poder movilizar el contenido gastrointestinal. Entonces, en cualquier momento dado, tú puedes tener asa de intestino delgado colapsadas y dilatadas. Eso es lo normal. Lo que ocurre cuando hay una falla en la peristalsis, que es lo que tú bien has puesto aquí, poco a poco todo se empieza a dilatar porque no se mueve el líquido que está acumulado dentro. Pero no es una dilatación masiva, es una dilatación leve a moderada. Eventualmente todo está un poco más dilatado. Pero como bien dijiste, no hay un sitio franco mecánico que uno dice de aquí para acá está dilatado y de aquí para acá está colapsado, sino que hay una uniformidad en esa dilatación. Y eso puede confundir al inicio cuando uno empieza a ver imágenes o cuando uno examina pacientes. Un paciente puede tener un examen físico similar por este mismo concepto que te acabo de decir. Así que hay una detención de la peristalsis que depende de cuánto tiempo esté detenida, podemos ver o no dilatación intestinal, más que colapso. Mm. Dale, continuemos. Es que para mí era importante que tuvieran eso en la mente, porque eso ayuda a mucho de lo que vamos a ver después. Ujú.
Bueno, en cuanto a la obstrucción intestinal mecánica, se caracteriza por la presencia de un obstáculo que bloquea el paso del contenido intestinal. Pueden ser adherencias, que es un tejido cicatrizal que se forma después de cirugías abdominales, las hernias, tumores, pueden ser cuerpos extraños también, o diverticulitis, causado por algún vólvulo que esté presente, o intussuscepción, que es la introducción de un segmento de intestino dentro de otro, los fecalomas o incluso enfermedades inflamatorias como por ejemplo la enfermedad de Crohn, ¿no? Que también puede causar evidentemente estrechamientos del intestino, producto de la inflamación. Aquí les traigo la clasificación de la obstrucción mecánica, que puede ser simple y también puede ser obstrucción de asa cerrada. Entonces, la obstrucción simple ocurre cuando hay un bloqueo en un único punto del intestino. Entonces, hay dilatación proximal y colapso distal. Y se caracteriza porque solamente se encuentra perturbado el tránsito intestinal, como en tumores o estenosis. También puede verse en adherencias. Al contrario, la obstrucción de la asa cerrada ocurre cuando hay bloqueos en dos o más puntos, y eso puede causar una isquemia e infarto intestinal. O sea que además de estar perturbado el tránsito intestinal, también se está comprometida la circulación intestinal de ese segmento que está afectado, que pueden ser adherencias, vólvulos y también las hernias. Y aquí les traje una imagen que lo ilustra. Aquí vemos la entosuspensión intestinal y en cuanto a la hernia estrangulada que ya compromete a su vez la circulación sanguínea. De la obstrucción intestinal. Siguiente. Primero debemos saber que las manifestaciones de la obstrucción intestinal aguda dependen de dos cosas. Uno, de la naturaleza de la enfermedad subyacente y dos, de los cambios en el flujo sanguíneo. Una respuesta característica va a ser el incremento de la contractilidad intestinal y esta va a ocurrir en dirección proximal y distal a la obstrucción. La peristalsis intestinal lo que va a suceder es que va a disminuir conforme el intestino o la porción proximal del estómago se dilata en un punto proximal a la obstrucción. Y lo que va a ocurrir es que va a llenarse de secreciones gastrointestinales y de aire deglutido. A pesar de que este aire deglutido es el principal factor de la distensión intestinal, también puede acumularse otras cosas como aire intraluminal por fermentación, producción local de dióxido de carbono y alteración en la difusión de gases. La dilatación intraluminal también va a incrementar lo que es la presión intraluminal del intestino. Cuando la presión intraluminal del intestino excede la presión venosa, va a ocurrir lo que es una obstrucción del drenaje linfático y venoso. Esto nos va a llevar a lo que sabemos que es un edema y también hipoxia en la porción proximal del intestino, al sitio de la obstrucción. En las 12 horas siguientes a la obstrucción vamos a identificar entonces necrosis epitelial y por último compromiso de la irrigación arterial que va a ocasionar isquemia, necrosis del espesor total de la pared del intestino y finalmente perforación. En cuanto a la estasis o detención del tránsito intestinal, esta va a incrementar el recuento de bacterias en el yeyuno y en el íleo. Otras manifestaciones dependen del grado de hipovolemia, también de la respuesta metabólica del paciente y de la presencia o ausencia de isquemia intestinal asociada. El edema inflamatorio finalmente lo que va a hacer es que va a incrementar la producción de moléculas reactivas del oxígeno y va a activar neutrófilos, macrófagos y estos se van a acumular en la pared del intestino. Ana Siguiente. Victoria. Sí, doctor. ¿Y esto es para la obstrucción mecánica o funcional? Bueno, vendría más que todo en cuanto a la obstrucción, lo que sucede después de la dilatación, como mencioné, proximal a la Ana obstrucción viene la Victoria, acumulación de ¿esto que líquidos. acabas de decir es para la obstrucción mecánica o funcional? Bueno, yo diría que más la mecánica. 100%. Esto no es para la funcional. Y muy probablemente todo lo que veamos de aquí en adelante, para que estén enfocados, estamos hablando de obstrucciones mecánicas, no de obstrucciones funcionales.
Es decir, las obstrucciones mecánicas y funcionales, uno debe entenderlas y conocerlas para hacer la división entre algo que amerita manejo médico estricto o algo que potencialmente amerita manejo quirúrgico. Así que cuando tenemos hospitalizado en sala una obstrucción, solo nos referimos a las obstrucciones mecánicas, porque cuando hay una obstrucción funcional, eso tiene otro nombre. Ilio, Mm. estasis, ya tiene los otros nombres que ya mencionaron. Así que, nada más para que sepas que de aquí en adelante, espero que todo sea obstrucción mecánica. Vale, continúa. Ok, en cuanto a la deshidratación, esta se va a deber a una pérdida de la capacidad de la absorción intestinal normal y por la acumulación de líquidos en la pared gástrica, intestinal e intraperitoneal. La anorexia y vómito, que son parte del cuadro clínico de esta enfermedad, van a incrementar la pérdida de volumen intravascular. En el peor escenario, esto se va a identificar después de la obstrucción intestinal con vómito a causa de pérdida gástrica de iones de potasio y hidrógeno y cloruro, mientras que la deshidratación lo que va a hacer es que va a estimular la reabsorción de bicarbonato en el túbulo contorneado proximal en el riñón. La acumulación intraperitoneal de líquido en las funciones de pacientes con obstrucción intestinal grave puede incrementar lo que vendría siendo la presión intraabdominal, lo suficiente como para desplazar el diafragma y dificultar la ventilación. Todo esto a su vez va a causar que el retorno venoso se impida de manera sistémica y favorezca lo que vendría siendo la inestabilidad vascular. Es importante mencionar también que el compromiso hemodinámico grave puede desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica y además fuga microvascular generalizada. Por último, la obstrucción de asa cerrada que mi compañera explicó anteriormente, que sabemos que ocurre cuando hay oclusión de los segmentos proximal y distal de un mismo segmento intestinal, es el precursor más común de estrangulamiento. Además, el riesgo de insuficiencia vascular, inflamación sistémica y compromiso hemodinámico e isquemia intestinal irreversible es más elevado en pacientes con obstrucción de asa cerrada. Los cambios histopatológicos van a ocurrir con mayor rapidez en estos pacientes y en este caso está indicada la intervención quirúrgica de urgencia. Ahora les voy a hablar un poquito sobre la presentación clínica. Esta va a depender evidentemente de dónde está la obstrucción, dónde ocurre y qué tanto ha progresado en el cuadro. Tiene síntomas cardinales que son los que nos van a hacer principalmente sospecharla. El dolor abdominal, frecuentemente, el más frecuente es que sea tipo cólico. El paciente va a referir anorexia, va a referir constipación, va a venir con historia de distensión abdominal, frecuentemente viene con náuseas y vómitos y va a referir la incapacidad de canalizar flatulencias. No, va a referir no he podido evacuar, no he podido pasar gases y dolor abdominal tipo cólico, como dije. Estos son los cardinales y frecuentemente tenemos que sospecharlo ante esos síntomas, pero siempre tomando en cuenta signos de alarma, porque como bien dijeron mis compañeros, el peligro acá es que ocurra un choque hipovolémico. Entonces tenemos que tomar bien en cuenta los signos vitales y buscar esos signos de hipovolemia ante la sospecha. Tenemos que evaluar si hay taquicardia, taquipnea, hipotensión o liguria, hay alteración del estado mental, cambio en el llenado capilar. Y otro signo de alarma frecuente es cuando el dolor, en lugar de ser cólico, se torna continuo, progresa, o que haya silencio auscultatorio en lugar de ruidos intestinales, así como signos de abdomen agudo, que sea dolor a la palpación de abdomen en tabla a los cuatro cuadrantes. ¿Ok? Les traje un cuadro además en la siguiente diapositiva que nos va a diferenciar eh, el cuadro clínico en cierta parte de obstrucciones de intestino delgado como obstrucciones de intestino grueso. Así que en la siguiente diapositiva, por favor. Ajá. Este cuadro habla de signos en común, así como diferencias al examen físico en ambos y la historia clínica. En la obstrucción de intestino delgado, lo más frecuente es que tenga dolor tipo cólico y casi siempre es periumbilical. En la obstrucción de intestino grueso puede ser cólico, pero muy frecuentemente se hace constante el dolor. En cuanto a náuseas y vómitos,
se presenta más tempranamente en obstrucciones de intestino delgado y se acompaña de vómitos biliosos y voluminosos. En las de intestino grueso, los vómitos aparecen más tardíamente e inicialmente sí pueden ser biliosos. Sin embargo, en la progresión del cuadro van a moverse a vómitos fecaloides. ¿Ok? La distensión abdominal es muy marcada en las obstrucciones de intestino grueso. Sí ocurre en intestino delgado, pero las obstrucciones de intestino grueso tienen una distensión abdominal mucho más marcada. Entonces, ¿qué tenemos que buscar en el examen físico? En ambos. Signos de deshidratación, hipovolemia, como les dije, que son signos de alarma que nos tienen que tener muy al tanto. El abdomen doloroso a la palpación, ¿ok? A la percusión va a haber timpanismo especialmente por la distensión abdominal. Inicialmente, cuando ocultamos el abdomen del paciente, va a haber ruido, aumento de la frecuencia e intensidad de los ruidos intestinales. Se habla de ruidos metálicos o ruidos de lucha, como se les menciona también, pero al final eso es lo que significa aumento de la frecuencia e intensidad de los ruidos. Sin embargo, en el progreso del cuadro, estos ruidos van a ir disminuyendo hasta posiblemente llegar a un silencio ocultatorio. También auxiliarmente se puede hacer un examen de recto llano y se puede encontrar una ampolla rectal vacía por la pérdida del tránsito intestinal. Diego, Dígame, doctor. ¿y con qué frecuencia, si revisaste la estadística, tenemos obstrucciones de intestino delgado versus intestino grueso? Es decir, Numéric- si llegan 10 pacientes, ¿cuántos estadísticamente serán de delgado y cuántos de grueso? numéricamente no conozco la estadística. Sé que es más frecuente en delgado, pero numéricamente no conozco la estadística. Ok. ¿Y por qué sientes que es más frecuente en delgado? Eso es correcto, es más frecuente, mucho más frecuente en delgado. ¿Por qué? Es por una dependencia de la causa. Por ejemplo, las hernias, las obstrucciones de la válvula iliocecal y las intususcepciones son mucho más frecuentes en intestino delgado. Son Eso es patologías. cierto, eso es cierto, pero ninguna de las tres es la causa más frecuente. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción en el delgado? En el delgado es a las adherencias. Correcto. Adherencia es la causa número uno, número dos y número tres. Por mucho la adherencia es la causa más frecuente de obstrucción intestinal mecánica. Delgado, por supuesto. Entonces, si las adherencias son la obstrucción más frecuente, existe la posibilidad de que una adherencia produzca una obstrucción colónica. La posibilidad, sí. Sí, bueno, en medicina no podemos decir que nada es imposible, pero es algo que se puede observar, pues. Hasta donde sé, no es una causa que se busca en obstrucciones de Correcto. intestino grueso. Yo nunca he visto una ni he visto ningún reporte. Así que la probabilidad de que una adherencia produzca una obstrucción mecánica de colon es casi nula. El tema está con las adherencias que por supuesto no se ven en ningún estudio de imagen. En los estudios de imagen podemos ver otras causas, excepto las adherencias. Por eso nos tenemos que valer tanto, y esto es una entidad clínica que a mí me gusta mucho, justamente porque nos valemos muchísimo de la historia clínica, del examen físico y de los hallazgos iniciales de imagen. Es decir, aquí no hay una tomografía que nos dé siempre la respuesta, no hay una resonancia que nos dé una respuesta, no hay un laboratorio sanguíneo que nos dé la respuesta, es una constelación de signos y síntomas como bien han descrito. Así que nada más era para dejarles claro que esta comparativa es muy válida, pero por mucho la obstrucción del intestino delgado supera en frecuencia el intestino grueso. Continúo. Ok, ahora siguiendo con los estudios de imagen, estos son fundamentales, como ya mencionó el doctor, para confirmar el diagnóstico y nos permiten evaluar la ubicación de la obstrucción, la gravedad y las complicaciones. Entonces, los dos estudios que más se utilizan serían los rayos X y la tomografía computarizada. Y la elección va a depender bastante del estado hemodinámico del paciente. Y si está estable, se va a preferir la tomografía computarizada abdominal. Entonces, en los rayos X son poco sensibles y se va a realizar la serie de abdomen agudo, que es de cúbito supino, bipedestación y de cúbito lateral izquierdo. Entonces, en los hallazgos tenemos las asas dilatadas proximales a la obstrucción y la ausencia de gas distal a la obstrucción,
el patrón de escalera o niveles hidroaéreos, como se observa en la imagen de la izquierda, señalado con la flechita, el signo de pila de monedas, el edema interasa, el signo de la coronta de manzana, que eso es característico del enema de Bario, y es cuando se pierde el calibre en la circunferencia de un segmento y es característico de obstrucción por cáncer colorectal. Y también vamos a tener los signos de perforación, como se observa también en la imagen de la izquierda, en la flechita de más arriba, que sería el aire libre subdiafragmático. Y en la imagen de la derecha tenemos en verde, no sé si lo aprecian, serían las asas dilatadas. Y en amarillo se observa el recto, pero como por la obstrucción, no hay aire en el recto. Siguiente. Liz, Ya. Liz, Sí. déjese diapositiva, por favor. Es que dijiste bastante información que quiero repasarla. A ver, eh, ustedes están en el cuarto de urgencias de turno o rotando cirugía de turno y ven un paciente con una clínica sugestiva de obstrucción intestinal y tú le ordenas una serie de abdomen agudo. Me gustaría que hoy se llevaran para la casa perfectamente claro qué es una serie de abdomen agudo. Repásame, Liz, cuáles son las proyecciones de una serie de abdomen agudo. De cúbito supino en bipedestación y de cúbito lateral izquierdo. No, ¿No? no, esas no son. A nadie ponemos de lado en una serie de abdomen agudo. La serie de abdomen agudo son 4 imágenes o 4 rayos X, que son de pie, acostado, tórax y dirigida de diafragma. Ok. La de dirigida de diafragma se debe tomar de pie, no se puede tomar acostado. ¿Ok? La de tórax es para descartar neumotórax, es decir, que tuvieras un dolor abdominal por un neumotórax espontáneo. Así que es poco probable que la de tórax te muestre algo. La dirigida a diafragma es justamente para enfocarte un poco más en aire libre subdiafragmático, valga la redundancia. La, el rayos X acostado es diferente al rayos X de pie. El acostado suele darte las imágenes de las asas dilatadas en lo que bien has llamado pilas de moneda. Pilas de moneda significa que se demarca el edema en donde supuestamente debió haber peristalsis, pero ya no la hay. Es decir, habla de estancamiento de líquido intraintestinal. Y la proyección de pie tiene el objetivo de justamente señalar los niveles hidroaéreos o el patrón en escalera. ¿Qué significa eso? Significa que, como bien ha señalado ahí en una de las flechitas, sobre todo la flecha blanca que está horizontal, no sé si logran ver y quizás yo de acá no les puedo enseñar. Hay como una línea recta negra que separa líquido de aire, ¿no? Esa línea, perfecto. Y si sigues ese asa hacia arriba y hacia la izquierda de la imagen, dale, hacia la izquierda ahora, hacia allá, hay otra línea negra allá, ¿lo ves? Esa línea, perfecto. Eso es un nivel en escalera. Desde esa línea hasta la siguiente línea. Eso es un diagnóstico patognomónico de obstrucción intestinal. Eso quiere decir que eso no se está moviendo por una obstrucción mecánica y eso quiere decir que tienes una interfase de líquido y aire. Eso solo se ve en obstrucción mecánica, no se ve en obstrucción funcional. En cambio, en la derecha, quiero que me señales lo rosadito. Eso, y al lado de lo rosadito hay un montón de cosas que parecieran como esas pilas de moneda que tienen los bancos. No, al lado acá. Bueno, esas también, pero sobre todo el otro lado izquierdo. ¿Ves ahí? Eso, ¿ves esas linitas blancas así, clac, clac, clac? Eso es ese cilindrito con linitas blancas, que ahí está sobremontado porque hay más de una, como si uno fuera un banco y ves un montón de moneditas puestas así donde están contando el dinero. Eso es lo que se llaman pilas de monedas. Y eso lo que hace, lo que denota es ese edema intraintestinal. Pero las pilas de moneda pueden estar tanto en la obstrucción intestinal mecánica como en la funcional. Así que ese sí no es patognomónico de mecánico. Ahí puedes verlo también en la funcional. Donde pusiste lo del aire libre subdiafragmático, ahí no hay ningún aire libre subdiafragmático. No en esa placa que enseñaste. Ahí no hay. Eso que está ahí arriba es la burbuja gástrica.
Así que el aire libre diafragmático se ve diferente. Algún día lo podemos ver o les mando una foto o lo buscan. Eso no se ve así. Pero es bien importante porque el aire liso diafragmático habla de un estado mucho más avanzado de una obstrucción intestinal. Ya estamos hablando de perforación, que no es lo usual para una obstrucción intestinal. El signo de la coronda de manzana no tiene nada que ver con obstrucción intestinal, o por lo menos no en sus fases agudas. Tiene que ver con un paciente que presenta datos crónicos de oclusión colónica, mecánica. Eso es diferente. Eso se usaba muchísimo antes para diagnóstico de cáncer de colon. Yo no he conocido a nadie en los últimos 20 años que le hayan hecho un enema ovario para eso. Eso no, ya no se hace. Hay muchas otras herramientas para lo mismo. Así que es un estudio poco frecuente y se usa más para etapas crónicas que para etapa aguda. Nadie en agudo se le mete un enema ovario. Sería casi negligencia porque estarías estimulando perforación. Lo otro que les quiero enseñar aquí es lo que se llama edema interasa. Busca donde está la S del lado derecho y después la linita verde. Entre la linita verde y la S, ¿ves como un tabique blanco? Eso. Eso es edema interasa. Es el líquido que se acumula y rodea el intestino. Ya. Prosigue, prosigue. Ok, bueno, ahora con la tomografía computarizada, este es el gold standard y es mucho más sensible para poder evaluar la causa subyacente y va a distinguir entre obstrucción verdadera, pseudoobstrucción y la causa precisa de la obstrucción. Entonces, los hallazgos tenemos distensión intestinal, la ausencia de contraste en el intestino más de la obstrucción, lo que se llama punto de transición, que en la imagen de la izquierda, no sé si observan que hay como un punto rojo. Bueno, ese es el estrechamiento repentino de la luz intestinal en el sitio de la obstrucción. También va a haber un engrosamiento de la pared que se define más o menos más de 5 milímetros. Bueno, el signo de la diana que lo traje para en la imagen de la derecha, que es clásico de la intususcepción. La obliteración de los vasos y grasa mesentérica, que ya es algo de una complicación cuando hay necrosis o isquemia. Y bueno, nuevamente los signos de perforación que se pueden observar sería el aire libre subdiafragmático. Ok, continuando con el diagnóstico diferencial. Siguiente. Ok, bueno, yo quise hacer como un diagrama explicando pues todo lo que ya se ha discutido, que la obstrucción puede ser, la obstrucción intestinal puede ser pues ya funcional o mecánica, la funcional que también se le puede llamar como hilio paralítico y como lo bien lo han descrito en el transcurso del webinar, pues que se caracteriza pues por una interrupción del paso normal del contenido intestinal debido a la reducción del peristaltismo en ausencia pues de una obstrucción mecánica. Y entre las causas pues principales que se pueden encontrar es que, por ejemplo, en una cirugía intraabdominal postoperatoria puede causar pues obstrucción intestinal, si ha ocurrido pues una inflamación de los órganos intraabdominales, pélvicos o retroperitoneales, por ejemplo, una peritonitis, una apendicitis, trastorno electrolítico, medicamentos, por ejemplo, los opioides, los anticolinérgicos y también pues traumatismos abdominales. Y por otro lado, en una obstrucción mecánica, que pues lo podemos dividir si es en el intestino delgado o en el intestino grueso. En el intestino delgado, pues la causa pues más común que vamos a poder observar son las adherencias postquirúrgicas, ya sea pues por una cirugía abdominal, también las hernias que pueden ser encarceradas, masas intraabdominales, el divertículo de Meckel. Y por otro lado, en el intestino grueso, la causa principal que podemos ver es por neoplasia, por una malignidad, que también puede ser pues, por diverticulitis, un vólvulo sigmoideo o del ciego y impactación fecal. Siguiente. Entonces, pues repasando como los hallazgos clínicos para diferenciarlos, en la obstrucción funcional vamos a tener pues un dolor abdominal continuo, difuso, distensión abdominal, vómitos tardíos y a la Perdona, auscultación. Michelle, ¿por qué Sí, estamos repitiendo esto? em, bueno, es como para
observarlo mejor el diagnóstico. Ujú. Ok, dale, pues. Ajá. En la auscultación vamos a poder observar, auscultar ruidos intestinales ausentes y en la obstrucción mecánica, dolor tipo cólico, distensión abdominal, los vómitos pueden ser alimentarios, biliosos o fecaloides y los ruidos intestinales aumentados, que también se le pueden decir signos de lucha. Siguiente. Ok, entonces entre las condiciones comunes están las adherencias, las hernias y las neoplasias, que son pues las tres más características en la obstrucción intestinal. Por ejemplo, en las adherencias postquirúrgicas, que es la causa más común, que es como ya lo hemos pues discutido, que se caracteriza pues por un antecedente de una cirugía abdominal previa, que va a tener pues dolor cólico, distensión abdominal, vómitos, ausencia de emisión de gases, y en una radiografía abdominal vamos a poder observar niveles hidroaéreos y asas dilatadas, y en un CAT vamos a poder observar una transición brusca entre asa dilatada y colapsada, sin ver pues en sí una masa obstructiva. Con respecto pues a las hernias, que más característico que sea pues unas hernias encarceradas, que sería pues la segunda causa más común, se va a caracterizar pues que sea una masa dolorosa y que si observamos signos de isquemia ya van a sugerir pues estrangulación. Y con respecto pues a las neoplasias, que esta sería pues la causa más importante, que en un paciente pues adulto mayor de 50 años, y él va a tener pues historia de pérdida de peso, sangrado rectal, anemia, al tacto rectal, vamos a poder palpar pues una masa en el recto, en la colonoscopía nos va a ayudar pues con el diagnóstico, y bueno, en el CAT, que ya como se ha mencionado, pues que sea pues en un estadio pues más crónico, vamos a poder observar ese signo de la manzana mordida. Siguiente. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre el manejo, tanto no quirúrgico como quirúrgico. Siguiente. Entonces, primero les tengo esta diapositiva que es básicamente el manejo inicial independientemente del tratamiento definitivo que le vamos a dar al paciente. Un manejo inicial, primero debe ser el paciente colocado en nada por boca, colocar sonda nasogástrica. Esta sonda nasogástrica va a ayudar al paciente a aliviar la distensión en caso de tenerla y hidratación. Normalmente estos pacientes van a llegar deshidratados, característicamente con una alcalosis hipocalémica, por lo que se recomienda que siempre se utilice lactato de Ringer, principalmente por las concentraciones de cloro que es la solución que más similar lo tiene, y en su defecto utilizar solución salina normal. Los laboratorios que deben ser enviados, un BHC en busca de leucocitosis, electrolitos para ver cómo están, recordemos que están pacientes en estado deshidratado, pruebas de función renal en busca de lesión renal aguda y gasometría en busca de alcalosis. Los antibióticos, pues se debe considerar utilizar antibióticos de amplio espectro en caso de sospecharse de estrangulación o perforación. Ahora, siguiente. ¿Cuándo podemos considerar dar un manejo no quirúrgico? Cuando no se presentan datos clínicos que nos sugieran ni isquemia, ni peritonitis, ni que el paciente en un periodo de cierto tiempo comienza a deteriorarse. Si ninguna de estas características se presenta, pues podemos intentar darle un manejo no quirúrgico al paciente. Siguiente. Que básicamente va a consistir en el manejo inicial que le dimos, más una monitorización continua de los signos vitales en busca de ese deterioro clínico que nos haga llevarlo a cirugía, exámenes abdominales recurrentes y también laboratorios de control en busca de empeoramiento de estos parámetros clínicos que les mencioné anteriormente. Siguiente. Ahora, otro punto importante del manejo no quirúrgico es el contraste hidrosoluble hipertónico, mejor conocido como gastrografín, que es básicamente un contraste que tiene la característica de que es hiperosmolar. Y además de ayudarnos en cuanto a las radiografías que nos van a poder ayudar a visualizar el punto de la obstrucción y si hay mejora en la misma, también nos va a ayudar en cuanto a la fisiopatología, porque va a aumentar el líquido dentro del lumen intestinal, a su vez disminuyendo el edema intestinal y mejorando la peristalsis.
Entonces, ¿cómo se debe dar el gastrografín? Pues se recomienda que se dé 100 mililitros no diluidos en una dosis única a través de la sonda nasogástrica que colocamos en el paciente. Siguiente. Ahora, ¿cuándo vamos a dar manejo quirúrgico? Cuando haya signos de isquemia, peritonitis, perforación o alguna obstrucción intestinal que tenga resolución quirúrgica o si hay deterioro clínico del paciente. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son esas causas de obstrucción intestinal que van a ser corregibles con cirugía? Obstrucción José, de asa cerrada. Dígame, doctor. ponte la anterior. Creo que esto es bien importante para ustedes cuando estén manejando estos pacientes, sobre todo cuando estén de internos en sala, cuando les toque relevar un turno o cuando reciban la sala un lunes. Eh, Como hemos acordado ya que típicamente un paciente con obstrucción intestinal mecánica en la mayoría de los porcentajes va a ser de intestino delgado, como también acabamos de acordar de que la mayor causa, la más frecuente son adherencias. Entonces, se ha consensuado a nivel mundial cuánto es el tiempo que esperamos con el manejo conservador que muy bien acabas de mencionar para que un paciente mejore sin intervención quirúrgica. Es decir, tuviste un paciente, lo hospitalizamos, le empezamos manejo conservador y ese tema del deterioro clínico es bien importante. ¿Cuánto tiempo esperas? Obviamente, Tre- si tienes datos de isquemia, perforación, por supuesto que cambias de plan antes, pero si nada cambia, si todo se mantiene igual y tienes un paciente con venoclisis, con sonda en la sala, ¿cuánto es el tiempo que se espera antes de tomar una decisión o reconsiderar una decisión quirúrgica? 72 horas. Bueno, el número correcto son 48, pero 72 también estoy de acuerdo. En otras palabras, hay un adagio en cirugía que dice, ningún paciente obstruido debe ver más de 2 amaneceres. Ok. Y eso suena un poquito romántico, pero es la manera en que uno se acuerda del tema, ¿no? Entonces, si tú hospitalizaste a un paciente y han pasado ya 2 o más días, ese es un paciente que probablemente haya que reconsiderar o el diagnóstico o si realmente ya no va a mejorar con manejo conservador, sino que amerita manejo quirúrgico. Dale, continúa. Ok. Entonces, ¿cuáles son estas causas de obstrucción intestinal que son corregibles con cirugía? La obstrucción de asa cerrada, la intosuspección, las hernias, hilo biliar o cuerpo extraño, los vólvulos, los tumores y las adherencias. Si bien las adherencias se les puede intentar dar un manejo no quirúrgico, como ya mencionó el doctor, si 2 amaneceres el paciente no mejora, pues a cirugía también. Siguiente. Ahora veremos lo que son las complicaciones. Bueno, para efectos didácticos, las dividí en tres, en mecánicas locales, en sistémicas y posquirúrgicas. En las mecánicas locales tenemos lo que es la isquemia y la estrangulación, que como bien explicó nuestra compañera Ana en la fisiopatología, debido al aumento de la presión intraluminal, va a haber una disminución del retorno venoso, lo que va a provocar edema y esta va a provocar una isquemia arterial. Entonces, como dato, la estrangulación se va a producir en un 25% de los casos en especial, donde la obstrucción sea causada por una asa cerrada o hernia, y estas pueden provocar necrosis, perforación y gangrena, lo que nos lleva a nuestra segunda complicación, la perforación y peritonitis. Debido a la isquemia arterial va a haber debilitamiento de la pared y esto va a provocar una perforación y derramamiento del contenido intraluminal hacia la cavidad peritoneal, lo que nos puede provocar una peritonitis bacteriana, que, bueno, es una emergencia quirúrgica con una alta mortalidad. Siguiente. La formación de adherencias, bien, esto tiene más que ver con las causas de la misma obstrucción, ya sean quirúrgicas o inflamatorias. Por ejemplo, va a haber una mayor formación de adherencias, lo que va a provocar obstrucciones recurrentes. Y bueno, la formación de fístula tiene más que ver con enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn, donde hay donde puede provocar conexiones anómalas entre asas intestinales y otros órganos, lo que puede complicar el tratamiento.
Siguiente. Bien, dentro de las complicaciones sistémicas tenemos lo que es la sepsis y la insuficiencia multiorgánica, que esto también tiene que ver con el debilitamiento de la pared como tal, ya que esto va a provocar traslocación bacteriana, lo que puede causar bacteremia, choque séptico y falla multiorgánica. Otra complicación sistémica sería el desequilibrio electrolítico y deshidratación, que esto es debido al secuestro de líquido dentro del intestino, bueno, lo que va a provocar hipovolemia, y debido a los vómitos puede provocar lo que viene siendo una alcalosis metabólica, y a la isquemia puede provocar una acidosis. Siguiente. Bueno, la desnutrición, esto ya sea en casos crónicos o parciales, debido a que hay una obstrucción en el intestino, no va a haber paso de los nutrientes, pues. Entonces esto va a generar pérdida de peso y también pérdida de micronutrientes. Siguiente. Y las complicaciones postquirúrgicas tenemos la fuga anastomosis. Esta fuga anastomosis, bueno, en lo que viene siendo la cirugía se realiza una resección intestinal y anastomosis y pueden ocurrir fugas de estas. Entonces esto puede provocar peritonitis o abscesos. Y bueno, las siguientes serían la infección y existencia de la herida, que son las dos, son causas comunes postquirúrgicas de lo que viene siendo la cirugía eh, en obstrucción intestinal. Siguiente. Y bueno, ya como para acabar la presentación, eh, de parte del grupo nos gustaría darles unos puntos para llevar a casa. Eh, el primero sería que la obstrucción intestinal es la interrupción del contenido intestinal, ya sea por etiología funcional o mecánica. El siguiente es que la historia clínica y el examen físico son claves para su sospecha del cuadro y siempre tomando en cuenta los signos de alarma. Esto, que la obstrucción intestinal aguda puede llevar a isquemia, necrosis y complicaciones sistémicas, y que el CT es el gol estándar para el diagnóstico de obstrucción intestinal. Y bueno, y que dentro de las tres primeras causas que requieren manejo quirúrgico serían las adherencias, las hernias y las neoplasias. Siguiente. Y bueno, nuestra referencia. Y muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien de los oyentes de la audiencia que tenga alguna pregunta? Del resto que está conectado. ¿No? Bueno, yo la verdad lo felicito, me parece una excelente revisión. Alguna que otro concepto que necesito que les quede claro, ya más o menos se lo fui diciendo. Sí, sí me gustaría que alguno de ustedes, puede ser voluntario, me dijera, para que lo tengan en su armamentario semiológico y para la clínica, ¿qué es un vómito fecaloide? Lo mencionaron bastante en distintos momentos y sí me interesa mucho que sepan lo que es. Un vómito fecaloide es cuando el contenido que se está expulsando viene ya del intestino grueso, generalmente porque viene de un bolo alimentario bastante avanzado, de color marrón, tiene, o sea, forma de heces y olor a heces directamente. Ok, eso es exactamente lo que no es, para que nunca se te olvide. El vómito fecaloide no tiene nada que ver con el colon. Y eso es bien importante porque es bastante frecuente verlo y a veces uno se confunde. No existe ninguna obstrucción colónica que te produzca un vómito fecaloide porque la válvula ileocecal no lo permite. La válvula ileocecal mantiene básicamente todo el contenido colónico dentro del colon. Antes se estalla el ciego a que pasen las heces del colon derecho al ilion. Ok, entonces un vómito fecaloide es casi exclusivo del intestino delgado, uno, y es casi exclusivo del intestino delgado proximal, así que del yeyuno. Es raro que venga del ilion. Y lo que ocurre ahí es que suelen ser pacientes que tienen obstruidos más de 2 días. Si un paciente llega al hospital con un vómito fecaloides,
ese es el típico paciente que probablemente no va a mejorar con manejo conservador, porque ya lleva 2 días de evolución sin que quizás hubiera tenido manifestaciones más evidentes antes. Y el vómito fecaloide simplemente tiene que ver con el número de 10 a la potencia que ustedes quieran de bacterias dentro del contenido intestinal líquido. Así que yo no sé si ustedes saben cuántas bacterias hay dentro del estómago, dentro del duodeno, dentro del yeyuno, dentro del ileón y dentro del colon. Pero eso tiene un número bien definido exponencial. Cuando la proliferación de los intestinos delgados superan 10 a la 9, entonces tenemos una transformación del color, del olor y de la consistencia del líquido intestinal que debe estar en el yeyuno, que se asemeja a como si fuera algo fecal. Es decir, es tan fétido como algo fecal, puede tener la coloración de algo fecal, pero no viene del colon. Así que vómito fecaloide es un signo de mal pronóstico. No estoy hablando necesariamente de muerte, de mal pronóstico en cuanto a un manejo tiene que ser más agresivo o una evolución mucho más tórpida. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Creo que ese era el único tema, el único hallazgo clínico que me faltaba por explicarle. Ya el resto lo habíamos visto básicamente todos. ¿Ok? No sé si el grupo tiene alguna pregunta para mí final de la revisión, alguna duda. Me pareció muy buena la revisión del día de hoy. Lo felicito. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sí, doctor. Nada, que le queríamos agradecer por su compañía, sus aportes, fueron bastante valiosos, bastante prácticos realmente. Creo que es lo más importante. Con Eso mucho y gracias a nuestros compañeros que están aquí para escucharnos. Sí, yo en verdad le quiero también darle gracias por tenerme paciencia. Yo tuve un tema familiar ahí fuera de mis manos y tuve que cambiarle ya en 2 ocasiones el webinar. Así que gracias a ustedes también por la flexibilidad y ajustarse a los cambios. Muy bien, bueno, que tengan buena noche, chicos. Igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor, Gracias, igualmente. doctor, igualmente. Ok.